Qué cosa más incómoda. Pero lo más incómodo de esa astilla no es para ti que lo estás viendo, es para el que lo sufre. Claro. Imagínense si Jesús sabía de ese problema. Jesús era carpintero. ¿Cuántas veces habrá estado haciendo trabajos y el aserrín o las partículas de madera quizás hayan entrado en su ojo y era una cosa bastante incómoda de lidiar, pero es para la persona, no para el que los está viendo? Y Jesús dice: ¿por qué te pones a espiar la astilla que está molestando el ojo de un amigo tuyo cuando tienes un tronco en el ojo tuyo, en tu alma? ¿Por qué juzgar la mota en el ojo del otro mientras consientes el tronco que tienes en el tuyo? Dice él: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en el tuyo? Y aquí está el principio. Escucha, no somos responsables de la paja en la vida de otra persona, somos responsables de nuestra reacción ante esa paja. Es la molestia o es el defecto que está en otra persona, pero lo sentimos como una paja en nuestro ojo, y de eso se trata esto. Tú no eres responsable de esa paja, lo que nos dice Jesús, pero sí tienes que aprender a lidiar con la molestia que te causa esa paja. No querer lidiar con nuestra reacción ante el defecto o la ofensa de otra persona es como tener un ojo, nuestro propio ojo, y obviarlo. No se puede. Este es el punto. Y por eso Jesús creo que lo dice y me habla a mi corazón. Es más fácil achacarle a otro nuestro problema, porque así evitamos asumir la responsabilidad por nuestra propia molestia o por una necesidad que el otro no está respondiendo. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Hay que aceptar entonces que la clave para lidiar con lo que nos molesta en otro es lidiar con nuestra reacción, es lidiar con nosotros mismos. Hay ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan ustedes de que en una ocasión la mamá de dos gemelos que son discípulos de Jesús se acercó y le dijo: Jesús, yo quiero pedirte algo como mamá. Yo veo que tú quieres mucho a tu mamá, eres un buen hijo. Voy a aprovechar para decirte: yo quiero que en tu reino, cuando tú te sientes a gobernar, porque ellos pensaban que Jesús iba a restaurar el reino de Israel y entonces se iba a sentar en una mesa de gobierno, y le dijo Jesús: no seas malito, cuando tú estés en tu reino, cuando comiences tu gobierno, haz que mis dos pollitos se sienten a tu lado, uno a tu izquierda y el otro a la derecha. Qué cosa más bella. Que las mamás son ocurrentes, son bellas. No, nadie siquiera se le acerca a las mamás, pero tienen algunas ideas, son muy ocurrentes, siempre tienen ideas. Muchas son buenas, otras bueno, pero siempre están con ideas. Y claro, el tema hoy no es el Día de las Madres, ni es para hablar de las madres, es más bien para hablar de lo que pasó con los discípulos, porque los discípulos se enojaron con ella. Y se enojaron, realmente dice el Evangelio, con sus dos compañeros de equipo. Se enojaron con ellos. Y Jesús está hablando precisamente de eso. ¿Por qué? Porque realmente el problema aquí no fue que una mamá fuera suficientemente viva para pedirle un favor a Jesús. Fue que a los demás dijeron: chin, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros primero? Dirían los mexicanos. Eso no es malo, ¿verdad? Gracias a Dios. Nunca usé esa palabra, pero se me ocurrió. Chin, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros? ¿No? ¿Por qué no se nos ocurrió primero? Entonces decir nos molesta mucho la petición, develó un problema en ellos. Querían lo mismo quizás, pero no tuvieron las agallas de pedirlo primero. La ambición era igual. Hay otro caso que me llama la atención, y ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer que fue sorprendida en el pecado de adulterio? Y entonces la trajeron a una plaza donde Jesús estaba, y los líderes le dijeron a Jesús: hey, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? Jesús escribe en tierra: espera, la presión se hace más grande, y entonces se levanta Jesús y les dice: el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Es que somos muy rápidos para criticar
los defectos de los otros e ignorar y consentir los nuestros. Y lo que Jesús está diciendo de alguna manera a nosotros es: ten cuidado de saltar a criticar, a juzgar y a resolverle el problema a la otra persona, porque el mismo estándar se te va a aplicar a ti. Antes de que tú quieras levantarte a criticar y a resolver el defecto de otra persona, mírate a ti mismo y resuelve tu molestia, porque nadie que está en un espíritu de juicio tiene la capacidad de poder ayudar a otra persona. Y por eso yo creo que las palabras de Jesús son muy importantes para nosotros, para resolver los rollos que tenemos todos los días. Jesús nos prohíbe que juzguemos a otras personas cuando lo hacemos desde la base del orgullo personal. Entonces el orgullo es algo que tenemos que resolver primero. Cuando alguno de nosotros quiere reformar al otro basado sobre mi superioridad, estamos en problemas según lo que Jesús me está diciendo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sí? Ahora, ten en cuenta que Jesús está hablando a gente que está en comunidad. Si lees esos capítulos te vas a dar cuenta que Jesús está hablando de la comunidad de fe y está hablando en algunos momentos de que hay problemas que van a surgir con tu hermano, y Jesús dice: tienes que resolver ese problema, pero hazlo de la manera correcta, hazlo con la actitud correcta. O sea, Jesús no está diciéndonos a nosotros que no tenemos que atender como iglesia, por ejemplo, las fallas importantes morales de otra persona que está en medio nuestro, o que no tengamos que atender o resolver conflictos porque hay un hábito, hay una situación que alguien en tu casa está viviendo, o que estés lidiando con un compañero de trabajo que es irresponsable o que llega tarde o que pierde el tiempo, o un jefe que es injusto en lo que está haciendo. No nos dice que no resolvamos esas cosas, pero sí nos está diciendo: en la comunidad de fe hay una manera de resolver las cosas, y lo primero que hay que hacer cuando enfrentas un problema, un conflicto, es asegurarte de que no estás haciéndolo desde la base de tu orgullo personal o de un sentido de superioridad sobre el otro, porque el problema de los seres humanos es que es muy fácil para nosotros ejercer juicio y al hacerlo dañar a la otra persona. Es muy fácil para nosotros tener aires de superioridad sobre los demás y cometer errores. Entonces, la invitación de Jesús, creo yo, es: tenemos que ser muy conscientes de nuestra gran capacidad para ofender a los otros mientras queremos arreglar sus vidas a veces. Así es que el ejercicio de la corrección en casa o en la iglesia tiene que hacerse mientras anidamos una actitud de humildad y de conciencia de nuestra humanidad. Y es curioso porque en el griego, en la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de juzgar, el significado es criticar a los demás. Qué curioso. Claro, alguien aquí dirá: bueno, yo no soy de esos que andan de juzgones, pero de criticones es más fácil eso. Fíjense. Es mucho más fácil. Y si usted no me lo cree, revise las redes sociales. Especialmente hablando de redes sociales donde los cristianos interaccionan. La gente a veces más criticona que hay en el mundo de las redes sociales son cristianos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios Padre. La gente a veces más sin misericordia son cristianos, muy llenos de fe y muy listos con versículos para recetar para arriba y para abajo y mandar a la gente al infierno y juzgar la moral de los demás. Yo me digo, ¿por qué criticar? ¿Por qué los cristianos podemos ser tan rápidos para criticar la mala moral de otras personas que ni siquiera están relacionadas con Dios a través de la fe en Jesucristo? ¿Por qué nosotros criticamos una sociedad o a unas personas que viven de una manera
amoral, de acuerdo a nuestro entendimiento, si lo único que puede hacer a una persona vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, es una conversión verdadera a través del arrepentimiento y la fe que uno pone en Jesucristo como nuestro Salvador, que es lo que puede cambiar a una persona y puede cambiar a un pecador para que viva de otra manera. De lo contrario, no es posible. Yo no puedo esperar aguacates de un mango, de un árbol de mango. No puedo. Yo no puedo esperar de una sociedad que no reconoce a Dios y está conectada con Él, que actúe como actuaría alguien que es cristiano. Porque la verdad, seamos honestos, si aún entre nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta vivir la vida que nosotros decimos que tenemos que vivir, y a veces tenemos que lidiar hasta con nuestras propias fallas de manera a veces muy fuerte, y solo por la gracia de Dios, cuando nos agarramos de Él, comenzamos a caminar ahí a como podemos por la gracia del Señor. ¿Con qué razón nosotros podríamos sentirnos como superiores a una sociedad que no conoce a Dios y que no está conectada con Él? No se puede. Así que no fuimos llamados a criticar, no fuimos llamados a condenar, fuimos llamados a predicar el poder transformador que hay en el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón, hay vida nueva en Él. Ese es el mensaje que tenemos para los demás. Pero voy a mi punto. ¿Cómo lidiar con los defectos que nos molestan en las demás personas? Encontré un artículo que me encanta y quiero entregarles esto. Tony Schwartz escribió un artículo en una revista para el Harvard Review que llamó "El secreto para lidiar con gente difícil es que se trata de ti". Me encantó. Y él comenta, estoy citando, él dice: culpar a otros por la forma en que nos sentimos es una forma de autoprotegernos. Lo que está mal no es nuestra culpa. El problema con ser una víctima, tomar la actitud de víctima ante lo que nos ofende en otro, es que cedes el poder de influenciar tus circunstancias. La verdad dolorosa cuando tratamos con gente que nos molesta es esta: no vas a cambiarlos. La única persona que tiene la posibilidad de cambiar en esa situación eres tú mismo. Entonces él comenta 3 lentes, y eso es interesante, porque yo me doy cuenta que cuando yo estoy lidiando con una persona difícil para mí, yo voy a usar los lentes que la vida me ha provisto para lidiar con ese problema. Las experiencias con mis hermanos en la niñez, mi crianza y cultura, algunos prejuicios que yo tengo, porque usted sabe, tal vez usted no los tenga, pero yo he tenido prejuicios donde yo digo: ay, sí, ese tipo de gente siempre hace lo mismo. Esa gente así son vagos. Y generalizamos porque tenemos prejuicios. Entonces, me doy cuenta que aunque nosotros digamos: esta situación que tengo con esta persona la voy a analizar, siempre vamos a utilizar lentes que yo escojo para leer a esa persona, leer el problema. Y en ese sentido, este señor Tony dice: hay por lo menos 3 lentes que yo quiero invitarte a tomar cuando estás lidiando con una persona. Cámbiate los anteojos y trata de resolver con un lente distinto. Número 1, para los que gustan tomar nota, el lente del optimismo realista. Optimismo realista. Él dice: hazte 2 preguntas cuando estás lidiando con una persona difícil para ti. 1, ¿cuáles son los hechos reales en esta situación? Analiza inteligentemente ¿qué son las cosas que están realmente pasando? Y la segunda pregunta es: ¿qué historia me estoy contando con respecto a esto? Es decir, necesito analizar en frío qué es lo que está pasando, pero la otra cosa es: necesito entender cómo yo estoy leyendo eso. Si yo contesto esas 2 preguntas, me voy a dar la oportunidad no de reaccionar ante la ofensa de la persona o lo que me molesta de la persona, sino que me voy a dar la oportunidad de interpretar de otra manera el defecto de esa persona. ¿Alguien me sigue aquí? Tiene que ver con buscar una alternativa, una visión diferente. 2, lentes inversos. Es decir,
Esto tiene que ver con tratar de ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Y hay dos preguntas que hacerse para poder tomar estos lentes. ¿Cómo se sentirá esa persona? Voy a ponerme en los zapatos de ella, tratando de pensar cómo me sentiría yo lidiando conmigo mismo. ¿Están aquí? ¿Alguno ha hecho ese ejercicio? No es fácil hacer ese ejercicio, pero vale la pena hacerlo. ¿Cómo se sentirá lidiar conmigo mismo? ¿Cómo se sentirá esa persona? La otra pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto que está pasando? No sé si se están dando cuenta, pero cuando uno trata de probar lentes distintos, el problema deja de estar en la otra persona y comienzo a asumir responsabilidad por lo que está pasando. ¿Están aquí? En otras palabras, los lentes inversos es simplemente abrazar la empatía por la otra persona. La otra persona quizás no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, no es consciente de la molestia que me está causando y tengo que ponerme en los zapatos de ella para poder lidiar. Y cuando dije ella, no estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de la persona, ¿ok? Pero bueno, estas cosas sirven para el matrimonio también, yo creo. Yo no puedo imaginar lo que será estar casado conmigo y lidiar conmigo. Gloriana, que Dios te bendiga. Yo creo que por eso te veo desde que nos casamos más santa, más cerca del Señor. Yo creo, te he ayudado, mi amor. Esa es mi parte. Gloria a Dios. 3, lentes largos. Lentes a largo plazo. Es la mejor manera en que puedo ponerlo. O sea que cuando tú analizas la situación te das cuenta de que estás realmente lidiando con un problema muy serio que no va a cambiar. Y que va a ser tan fuerte para ti lidiar con esto que tienes que encontrar una manera de vivir el momento en lo que llega un futuro mejor. Y esa es la invitación del escritor. Es, por encima de lo que está pasando hoy, ¿cómo puedo crecer y aprender de esta experiencia? He dicho que la invitación de Jesús es: cuando estás lidiando con la paja en tu hermano, no mires a nadie, no codees a nadie. Pregúntate, ¿la molestia que tengo se deberá realmente que hay asuntos que yo tengo que resolver? Porque de no ser así, nadie tiene el poder de hacerme reaccionar sino yo mismo. Nadie tiene el poder de molestarme si yo no le doy permiso. Nadie tiene el poder de ofenderme si yo no le permito a que la ofensa entre. Por lo tanto, este problema que yo quiero resolver en la persona, en realidad me hace un favor. Es, ¿qué tengo que resolver yo aquí? Y la invitación del escritor es: toma un lente del optimismo realista para analizar las cosas y tratar de encontrar una interpretación distinta que no estás considerando de la situación. 2, lentes inversos, trata de ver el mundo a través de los ojos de esta persona. Y 3, visión a largo plazo. Señor, ayúdame a aprender de lo que estoy viviendo, lo que tengo que aprender y esperar un futuro mejor que tú me puedes dar. Dame la gracia para resolver lo que yo tengo que resolver. Si creemos eso, no vamos a estar preguntando o pensando en otra persona cuando escuchamos una buena prédica, esas recalcitrantes, aleluya, si hubiera venido la hermana Teresa. Ay, Señor, este versículo, qué belleza de versículo. El hacha está puesta a la raíz y Él cortará a todo aquel que no. Ay, si le hubiera dicho eso a Alberto, ¿cómo se me fue, Señor? La próxima vez. No vas a estar pensando en otra persona. Vas a tener la humildad de decir: ¿qué me quieres decir a mí, Señor? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué ceguera tengo que quitar de mis ojos para ver una realidad que sería más fácil ignorar? Y ayúdame, Señor, a dejar de estar espiando lo que no me importa, las astillas en el ojo de alguien más, y dame la honestidad para lidiar con el tronco que está en mi vida. Yo creo que si abrazamos esa verdad, vamos a encontrar mejores maneras de lidiar con los problemas que encontramos con otras personas. ¿Alguien recibe esa palabra hoy?
Les invito a que se pongan de pie y me acompañen en esta oración. Prometo que ya no extiendo más esto. ¿Recibieron esa palabra? ¿Les puede ayudar, creen ustedes? Oramos juntos. Padre nuestro, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Hemos vivido una tarde maravillosa aquí en tu presencia. Señor, dile conmigo, recibo tu palabra, Señor. Abrazo tu palabra. Te pido, Señor, que me des la humildad de aprender en medio de lidiar con los errores de otros, con las injusticias de otras personas, con las ofensas. Señor, hoy te pido de todo corazón, Señor, cámbiame a mí primero. Dame la capacidad de ver donde yo tengo que crecer, donde yo tengo responsabilidad en este conflicto que tengo en mi trabajo o en mi matrimonio, y ayúdame, Señor, a bajarme del lugar del orgullo propio, del juicio, de la condenación, del sentido de superioridad, y dame el corazón dispuesto. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a perdonar lo que tengo que perdonar, a ser llevadero donde tengo que serlo, Señor. Y cuando tenga que corregir algo en la vida de alguien que tú pones en mi camino, Señor, ayúdame a hacerlo en tu espíritu, como dice tu palabra, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, que eres fácilmente vulnerable para caer también. Ayúdanos a ser una familia, un matrimonio y una comunidad que restaura, que levanta, que espera lo mejor de los demás, que llevamos las cargas los unos de los otros y soportamos con paciencia a los demás, como los demás nos soportan a nosotros. A veces, Señor, y me acerco a ti, díselo conmigo, como dices en tu palabra, cuando te decimos: y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también ya hemos perdonado a los que nos ofenden. No, Señor, no nos acercamos a ti a pedirte que lidies con nuestros errores, si no hemos lidiado con gracia los errores de los demás, Señor. Por eso estamos aquí y te pedimos gracia y te pedimos fuerza. Y para los que estamos en trabajos, en relaciones donde la situación es dura, danos la gracia de aún aprender allí, Señor, y mirar con esperanza que un día las cosas serán de otra manera, Señor, y nos vas a ayudar. Padre, hoy oro por todos los que están acá o nos miran, Señor, y no tienen una relación personal contigo, Señor, pero que tienen la claridad hoy de que la necesitan, porque ¿cómo nosotros podríamos vivir de otra manera si tú no entras en nuestro corazón? Por eso hoy te invitamos. Dile conmigo, si tú estás aquí en esta reunión y Jesús no ha entrado en tu corazón, ¿por qué no lo invitas? Dile conmigo: Señor Jesús, te invito, toma tu lugar en mi vida. Entra en mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Yo creo que tú viniste a salvarme de ellos. Yo creo que eres el Salvador del mundo. Límpiame con tu sangre y hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Te rindo las riendas de mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador a partir de hoy. Hazme tuyo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración hoy, la Biblia enseña que Jesús entró en tu corazón, que eres una nueva persona.